¿Cómo llegó Alemania al nazismo? ¿Era inevitable o no? ¿Sabías que muchos historiadores aún discuten si Alemania estaba condenada al nazismo desde su unificación en 1871? Hoy vamos a explorar algunas teorías sobre el ascenso del nazismo, y a entender por qué no fue una simple casualidad, pero tampoco un destino inevitable. Muchos autores analizan el llamado Sonderweg o Camino Especial de Alemania. ¿Qué significa eso? Antes de 1945, esta idea tenía una connotación positiva. Los historiadores alemanes consideraban que Alemania se destacaba de Francia por privilegiar los valores espirituales por sobre los materiales, su monarquía fuerte, sus universidades prestigiosas, su ejército poderoso, todo parecía en orden. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, esa misma diferencia empezó a verse como algo siniestro que había llevado a Alemania hacia las garras de Hitler: militarismo exacerbado, obediencia ciega a la autoridad, desprecio por la democracia occidental, y una nobleza prusiana regresiva que nunca soltó el poder, los yanquis. En fin, Alemania nunca había tenido una revolución democrático-burguesa. Pero historiadores como David Blackburn y Geoff Eley critican esta idea del camino especial. ¿Por qué? ¿Qué es un camino normal? ¿Acaso Inglaterra no dice también tener su propia vía especial? Además, sostienen que Alemania sí tuvo una revolución burguesa, solo que no fue como la francesa. En lugar de parlamentarismo, la burguesía dominó desde lo económico, propiedad privada, capitalismo, competencia, asociaciones. Todo eso existía en la Alemania del Kaiser. La crisis del 29 marcará un antes y un después en Alemania. Richard Evans lo deja clarísimo. En 1932, el desempleo en Alemania alcanzó el 35%. Y mientras la crisis económica y social se acrecienta, el partido nazi dejaba de ser marginal y empezaba a captar votos de todos los sectores sociales. Los nazis se presentaban como jóvenes, enérgicos, organizados, y Hitler supo conectar con los temores de la clase media, campesinos y pequeños comerciantes. Prometían orden, una comunidad unida y un futuro brillante. Pero todo eso tendría un costo: excluir a los que no encajaban en su definición de pueblo. Ian Kershaw coincide en que el punto de quiebre fue 1929. Pero el camino hacia la deriva autoritaria ya venía desde antes, al menos desde finales del siglo XIX. En su enfoque, desde abajo, se pregunta ¿qué pensaban los alemanes comunes? Él nos va a decir que las ideas centrales del nazismo ya estaban presentes desde antes, eran las ideas Völkisch, que englobaban distintos tipos de antisemitismo, nacionalismo extremo, misticismo, ideas de pureza racial. Lo que diferenciaba a Hitler de otros políticos con ideas similares era que Hitler las comunicó con una eficacia brutal, utilizando un lenguaje simple y emocional. Hitler ofrecía una visión redentora: unir al pueblo en una comunidad pura, sin clases, sin divisiones, pero solo si eras parte de ese nosotros. Kershaw también nos recuerda algo clave: los nazis no habrían llegado al poder sin la ayuda de las élites. Errores políticos, decisiones autoritarias, y el desprecio por la democracia abrieron la puerta. El colapso del gobierno parlamentario de la República de Weimar no fue accidental. Fue funcional a quienes querían deshacerse de la República. Peter Fritzsche aporta otra mirada fascinante: la comunidad del pueblo, dice, empezó a construirse en 1914, cuando estalló la Primera Guerra Mundial. Ese entusiasmo patriótico fue moldeando una identidad colectiva, basada en el sacrificio y la unidad nacional. Con la crisis, muchos alemanes dejaron de confiar en los partidos políticos. La política estaba rota, los partidos se fragmentaban, sus discursos solo le hablaban a sectores específicos de la sociedad y no a la nación alemana, no ofrecían soluciones a los problemas de los alemanes y se mostraban alejados del pueblo. En cambio, los nazis iban barrio por barrio, organizaban mítines masivos, hablaban con todos y para todos: obreros, campesinos, industriales, desocupados. Y ofrecían algo distinto: una nación para todos, gobernar para la comunidad del pueblo, menos, obviamente, para ciertos grupos que no eran dignos de ser llamados alemanes. Fritzsche llamará al nazismo un jacobinismo de derecha, una revolución conservadora que prometía movilidad social, justicia, y una nueva Alemania basada en el Volk.
Y aunque no fue inevitable, dice que enero de 1933 con el ascenso de Hitler al poder se dio el cierre lógico de lo que comenzó en agosto de 1914. Entonces, ¿fue inevitable el nazismo? No. Pero sí fue posible. El nazismo no fue un accidente. Fue el resultado de una historia, una cultura política, una crisis y de decisiones humanas. ¿Podría repetirse algo así hoy? Esa es la verdadera pregunta.